eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Esperamos que ustedes se encuentren bien, preparándose para tener su altar familiar. Les extrañamos y esperamos verles muy pronto. En esta tarde me gustaría compartir con ustedes una reflexión sobre la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 14. La palabra del Señor nos dice así: ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Josué le hizo un reto al pueblo de Dios y les dijo: decidan a quién van a servir. Y en esta tarde yo quiero compartir con ustedes sobre qué es el temor de Jehová y cómo es necesario el temor para poder servirle con fidelidad e integridad. El temor de Jehová. ¿Y qué es el temor de Jehová? El temor de Dios es una actitud de reverencia y respeto hacia Dios, teniendo en cuenta que Él ve todo y sabe todo de cada uno de nosotros. El temor del que el Señor nos habla no es tenerle miedo, sino temerle a Dios es reverencia y obediencia delante de Él. El miedo es un resultado inevitable del pecado. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, tuvieron miedo y se escondieron de la presencia de Dios. Por eso uno de los propósitos del temor de Dios en nuestras vidas es para que no pequemos en contra de Él y para que vivamos en santidad para Él. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 13 nos dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El temor a Dios traerá bendición a nuestras vidas, pero también el temor a Dios nos enseña obediencia a su palabra, y esta obediencia se va desarrollando en nuestras vidas con un deseo fuerte de obedecerlo y agradarlo solamente a Él. El apóstol Pablo dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Segunda de Corintios 5, 9 al 11. En resumen, sobre el temor a Dios es ponerle a Él en primer lugar, hermanos. El temor es necesario para poder servirle al Señor. ¿Qué es el servicio al Señor? Primero, hermanos, el Señor nos salvó para que le sirvamos a Él y nos pide que lo hagamos con fidelidad, nos pide que lo hagamos con integridad. La palabra servicio viene de la raíz griega diaconía, que significa uno que se esfuerza en beneficio a los demás. El servicio es una característica fundamental que debe llevar un verdadero discípulo de Jesús. Porque quien sirve al pueblo de Dios está sirviendo a Dios mismo. La vida cristiana es una vida de servicio, pues somos siervos del Todopoderoso. Un siervo, hermanos, es un esclavo que se encuentra al servicio de su Señor. ¿Nos encontramos nosotros al servicio del Señor, hermanos? El servir al Señor es un acto de adoración y es también un privilegio.
sabe que el servir al Señor no es notable muchas veces, pero ¿de qué maneras podemos servir al Señor? Podemos hacerlo orando por los demás, dando palabras de ánimo a alguien más. Servimos a Dios con nuestras manos. Servimos a Dios en nuestro hogar. No busquemos una posición, hermanos, busquemos la perfecta voluntad de Dios y oremos pidiendo en qué área el Señor quiere que nosotros le sirvamos a Él. Porque no hay posición más grande que servir a los demás, y el mayor ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Como nos dice Mateo 20:28, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tenemos ese ejemplo vivo de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Vino y nos sirvió y sigue aún intercediendo delante del Padre por cada uno de nosotros. Y es el ejemplo que nosotros debemos de seguir, ese ejemplo de servicio. También tenemos el ejemplo de Ananías, que fue instrumento que Dios usó para orar por Pablo. Y es la única parte donde aparece este hombre. Las personas muchas veces buscan ser vistas y ser reconocidos, pero el servicio a Dios no siempre es ser visto y ser reconocido. No tiene que ver con títulos ni posiciones. Por eso el Señor Jesucristo nos dice, no será así entre vosotros, sino el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será servidor de todos. Ahí vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo nos está diciendo, no sean como el mundo, que buscan las posiciones, que buscan tener un título, que buscan ser mejor que los demás. Pero ¿qué es lo primero que tenemos que hacer antes de servir al Señor? Lo primero que tenemos que hacer es tomar una decisión. Y me gustaría que viéramos ahí en Josué capítulo 24, versículo 15. La palabra de Dios nos dice, y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué hizo una afirmación. Sabe que Dios había sido fiel con este pueblo. Ellos habían visto las maravillas que había hecho a favor de ellos, pero aún así este pueblo claudicaba en su corazón para servirle al Señor. Josué estaba siendo usado por Dios para hablarles una vez más de que ellos necesitaban tomar una decisión de servicio a Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros no nos encontramos en la misma situación? Olvidamos las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Y vemos que Josué les dejó bien claro que el pueblo de Dios tenía que tomar una decisión de servirle a Él, y esta decisión era personal. Cada uno de nosotros debemos de decidir constantemente a quién servir. Aquel pueblo sirvió al Señor durante la vida de Josué y durante la vida de todos aquellos ancianos que estaban con él. Pero después de la muerte de ellos, volvieron a abandonar al Señor. ¿Sabe que Dios había hecho un pacto con este pueblo? Dios se había comprometido a cuidarlos y el pueblo de Israel se había comprometido a servir al Señor. Pero este pueblo no cumplió su palabra. ¿Y cuántas veces nosotros no nos encontramos en esa misma situación? Le decimos, Señor, he decidido servirte, Señor, me rindo a tus pies, pero no estamos cumpliendo esa promesa. Y el Señor anhela y desea que en esta tarde nosotros decidamos a quién servir. Si queremos servir al mundo o si queremos servirle a Él. Yo le digo en esta noche, es mejor tomar la decisión de servicio al Señor. En conclusión, hermanos, Dios quiere que tomemos esa decisión.
y quiere que le sirvamos a Él y no a dioses extraños. Dios quiere que recordemos que servirle a Él significa rendir nuestra vida a sus pies para cumplir los deseos de Él y no los de nosotros. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Eres increíble.